La verdadera historia del exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel, que nació el 21 de septiembre de 1952 y falleció el 1 de julio de 1976, fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo en 1975 y que murió al año siguiente, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante 7 años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Michel presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. La película El exorcismo de Emily Rose está basada principalmente en un punto de vista sobre lo que su historia transmite. Hay 2 películas respecto a su caso. Uno, el ya mencionado exorcismo de Emily Rose, basada desde un punto de vista religioso, y Requiem, el exorcismo de Micaela, basado en un punto de vista materialista. Cuando Michel tenía 16 años, se cree que pudo haber tenido su primer ataque de epilepsia, puesto que le fue diagnosticada epilepsia del lóbulo temporal. Pero esto es solo una creencia sobre su salud. Cayó rápidamente en una depresión y fue tratada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg. En 1973, presuntamente se volvió intolerante ante varios objetos religiosos y empezó a oír voces. Su condición empeoró a pesar de la medicación e intentó el suicidio. Michel y su familia realmente creían que estaba poseída y llamaron a un sacerdote católico para practicarle un exorcismo, siendo rechazados inicialmente. En 1975, tras muchas reflexiones, 2 sacerdotes obtuvieron permiso del obispo local y le realizaron el exorcismo. Anneliese murió el 1 de julio y la investigación demostró que estaba malnutrida y deshidratada. Sus padres y los curas responsables fueron acusados de negligencia. Durante el juicio, los 51 registros audiográficos de los exorcismos en donde los supuestos demonios presuntamente hablaban en boca de Anneliese no se permitieron presentar como evidencia. Se dictaminó que su muerte había sido causa de la tensión de los ritos. Este caso atrajo la atención pública y de los medios. Tras el veredicto de culpables, los acusados fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel, pero se permutó la pena por 3 años, de libertad condicional y una fianza. Sus padres, Joseph y Anna, personas devotamente católicas y especialmente su madre, imputida por el sentimiento de culpa por una hija ilegítima anterior que murió a los 8 años, le dieron una educación profundamente católica basada en la expiación de los pecados a través del sacrificio. En 1969, con 17 años de edad, Anneliese comenzó a padecer extraños ataques y se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg. Cuando salió, logró completar sus estudios de bachillerato. En 1973 se matriculó en la Universidad de Würzburg. Al entrar en un hospital psiquiátrico no mejoró en nada su salud, su depresión empeoró y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico, en tanto a que no percibía mejora. El tratamiento médico a largo plazo no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró, habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota. Anneliese empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados, como el crucifijo, e imágenes de la Virgen, entre otros. En junio de 1970, Anneliese fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, aunque nunca alivió sus síntomas. Continuó hablando de lo que llamaba las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese se acabó convenciendo de que la medicina no le podía ayudar. Completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local 2 veces que se le practicara un exorcismo y fue rechazada. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina, periciacina, que es un tipo de fenotiacina con propiedades similares a las de la clorpromacina. Se usa en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada, pero solo empeoró su estado. En 1973, Anneliese empezó su tratamiento con Tegretol,
que es un estabilizador emocional. Anneliese tomó esta medicación con frecuencia hasta poco antes de su muerte. En 1973, Anneliese abandonó el tratamiento de esquizofrenia en el hospital psiquiátrico de Würzburg y los padres acudieron a la parroquia local solicitando a los religiosos que su hija fuera sometida a un exorcismo. Al principio, ellos lo rechazaron, ya que la doctrina de la Iglesia con respecto a estas acciones es muy estricta. Poco después, el párroco Louis Alt, considerado un respetado experto en la materia, creyó probar que Anneliese reunía las condiciones suficientes para considerar poseída y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo el ritual. Durante las sesiones, Anneliese manifestó estar poseída por 5 demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Hitler, y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Estos dos últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película. Antes de eso, se había destrozado las rodillas de ataques de genuflexión compulsiva, 600 al día. Se escondía debajo de la mesa ladrando como un perro durante un par de días, comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina al suelo y podía oírsele a través de la pared gritando durante horas. El exorcismo se prolongó durante un año. En la primavera de 1976, Anneliese sufría neumonía y anemia. Gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre, murió el 1 de julio a los 23 años. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Los padres de Anneliese, Anna y Joseph, fueron llevados a juicio por el asesinato de su hija, junto a los 2 curas que realizaron los exorcismos. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia al permitir que llegara a la desnutrición y se les condenó a 6 meses de cárcel, sustituidos por una fianza de 3 años de libertad condicional. El exorcismo de Emily Rose es una película de terror dirigida por Scott Derrickson, basada en la verdadera historia de Anneliese Michel y protagonizada por Tom Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Carpenter. El guión fue escrito por el propio director y Paul Boardman. Consiguió recaudar $144.216.468 en todo el mundo. Richard Moore es un sacerdote acusado de homicidio por negligencia por la muerte de la joven Emily Rose. Esta católica devota empezó a tener visiones aterradoras tras asistir a la universidad y decide contactar con el cura, pues está convencida de que necesita un exorcismo. Ahora la abogada agnóstica Erin Brunner decide arriesgar su reputación ayudando al padre Moore. En boca de la mismísima joven, Emily estaba poseída en total por 6 demonios, o bien nombre de aquel que poseyó: Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Belial y Legión.